¿Cuál debería ser la respuesta natural de todo pecador al saber que Dios salva? ¿Cuál debería ser la respuesta natural suya y mía al saber que Dios salva? Tal vez usted vino hoy por primera vez a la iglesia y nunca había escuchado eso. O tal vez sí lo había escuchado, pero no había entendido en lo más mínimo el hecho de que desde la eternidad pasada Dios ha dejado un camino, uno solo, que es Jesucristo, mediante el cual puede recibir la salvación del pecado y de las llamas eternas. Salvación para vivir en santidad, justicia y comunión permanente con Dios. Salvación gratuita para usted, pero de un costo infinito e incalculable para Cristo. Pagada y sellada con su propia sangre preciosa. ¿Sabe? Todo eso solo puede brotar de la infinita gracia y misericordia de Dios. Ahora bien, ¿cómo va a responder a esa condescendencia divina de tal magnitud? O tal vez usted es un verdadero hermano en la fe y hoy una vez más se expone a escuchar esa bella y antigua historia de que Dios lo salvó, de que Dios la rescató. Aún mi pregunta para usted, hermano y hermana, es exactamente la misma. ¿Cómo va a responder? Para eso le pido que por favor me acompañe a abrir su Biblia en 1 Corintios 16, el último capítulo. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo cierra su carta a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 16, versículos 22 al 24. Leo, así dice la palabra de Dios: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En inglés existe una palabra muy gráfica que es pregnant. Es usualmente usada como adjetivo para describir a una mujer embarazada. Una mujer embarazada tiene mucho en su interior. Tiene un ser humano, lo cual involucra una vida y un alma eternas. Cuando una mujer embarazada está en sus últimas semanas, parece que en su barriga no cupiera un centímetro más de bebé. A veces a mí mismo, y siendo honesto con ustedes, me da impresión ver la barriga de una mujer con 8 o 9 meses de embarazo. Me da impresión y siento que, sin exagerar, su estómago en algún momento va a explotar y el bebé va a salir disparado hacia alguna parte. Bueno, en inglés esa misma palabra también se usa para describir algo más. Se usa para describir palabras. Palabras, diríamos nosotros, embarazadas. Esa palabra no existe en español, pero me gustaría que pensara en eso. Quiere decir palabras cargadas de significado. Así es que nosotros lo expresamos en español. Son palabras que, aunque sean pocas, están llenas hasta casi explotar de tanto significado que llevan por dentro. Citando algo que escribió un pastor, él dice: en la doctrina de la salvación, su alegre confesión se resume en estas 3 palabras cargadas de significado. Diríamos nosotros palabras embarazadas. Dios salva pecadores. ¿Quiere escuchar el evangelio en 3 palabras? Son estas: Dios salva pecadores. Detrás de esa verdad solo podemos encontrar perdón, gracia, bondad, misericordia y amor divinos. Pero igualmente cargado de significado es hablar y pensar del amor de Dios y del amor a Dios. Hay muchos lugares a donde usted y yo podríamos mirar para ver el amor de Dios, pero ¿dónde? ¿Dónde es que podemos mirar para ver el amor de Dios con mayor esplendor? Ciertamente vemos el amor de Dios en la creación. Dios, autosuficiente, completo, perfecto y sin necesidad de nada externo a Él, decide crear toda clase de seres vivos e inanimados, todo bueno, todo hermoso, flores, colibríes, mariposas, hombres y mujeres hechos a su imagen, para que lo amen y contemplen su poder, sabiduría, amor, bondad y creatividad en la obra de la creación. Sí, claro, eso lo hizo por amor. Nuestra existencia misma es por el amor de Dios. Pero hay un segundo lugar donde podríamos mirar para ver el amor de Dios, y es en la preservación de todo lo creado. Dios no solo creó, sino que también día tras día, segundo tras segundo, preserva todo lo que ha creado. Sostiene su creación, no de forma general únicamente, sino de forma particular. Toda la cantidad de seres, vegetación, estrellas, sistemas, constelaciones.
Gracias a Dios, es sostenido por amor. Dios, aparte de su carácter amoroso, inmutable y fiel, no estaría obligado a preservar la creación, y mucho menos después de que esta creación está esclavizada al pecado. Pero aún así lo hace. Pero en tercer lugar, la respuesta a mi pregunta, ¿dónde es que podemos ver ese amor de Dios con mayor esplendor? Yo sé que ustedes tienen la respuesta, muchos de ustedes en sus mentes, y es en la salvación. La obra de salvación en su totalidad es la cúspide, el cenit y el clímax del amor de Dios por la raza humana que creó, que cayó y a la cual sustenta. Y más allá de la creación y la preservación, es en esa salvación particular, obrada en y a través de Cristo, donde podemos ver al Dios Trino reflejando su amor hacia una humanidad caída. Ese es y será el tema que recordaremos día tras día, cena del Señor tras cena del Señor, domingo tras domingo, hasta que el Señor vuelva en su gloria y todo ojo le vea. Que eso debería estimularnos y derretir nuestros corazones por amor a Dios. Pensar en que Dios nos creó. ¿No lo llena usted de amor eso? Pensar en que Dios lo sostiene, en que usted tiene vida, salud. Deberíamos darle gracias cada segundo a Dios por eso. Pero pensar que a usted y a mí, Dios decide salvarnos mediante Cristo, es algo que debería derretir nuestros corazones para adorarlo por su poder, grandeza, santidad y condescendencia. Ese amor debería aumentar cada día más y más. Y aunque de lo que quisiera hablar hoy no es del amor de Dios primariamente como atributo, sino el amor hacia Dios, de nosotros hacia Dios, como respuesta inevitable a su amor, vale la pena mencionar que el amor de Dios como atributo es uno de los más difíciles de exponer. Es muy difícil hablar de todos los demás atributos de Dios, pero cuando contemplamos el amor de Dios, estamos contemplando lo incomprensible. Estamos tratando de poner en palabras finitas, ilimitadas, lo incalculable, lo inagotable, lo insondable, lo que comenzó en la eternidad. Además, es característico de nuestra naturaleza caída hacer mala teología. Un ejemplo de eso es considerar o pensar en el amor de Dios de formas totalmente inadecuadas e incompatibles con la Escritura. Esa era la teología que tenían muchos que hablaban únicamente de un panteísmo sentimental, un amor abstracto y mórbido hacia Dios, separado de la mayor expresión de amor que fue el darnos a su amado Hijo eterno. Definiciones, descripciones y conceptos similares al amor de Dios también son toda la teología de muchas personas hoy en día. Personas que renuncian a Dios por quedarse con un atributo de Dios. Personas que consideran a Dios únicamente bajo los lentes de su amor y que renuncian a todos sus demás atributos. Personas que idolatran el amor sin amar al amoroso Dios, sin conocerlo. Porque si no conocemos lo que el amor de Dios significa e implicó de forma particular en Cristo para la redención de nuestras almas, es imposible que respondamos conforme a dicho amor. Nuevamente, volviendo a nuestro texto, 1 Corintios 16, 22 al 24. De acuerdo a la versión de la Biblia en la que la acabo de leer, ahí encontramos 4 declaraciones breves pero profundas, cargadas de significado cada una de ellas, un significado incalculable, del cual se ha escrito miles y miles de páginas, del cual se han predicado horas y horas de sermones a lo largo de la historia. Estas son estas 4 declaraciones. Primero, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Segundo, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y en cuarto lugar, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Con estas palabras concluye Pablo su primera carta a la iglesia en Corinto. Es lo último que dice, y me atrevería a decir que es una de las cosas más importantes de las que trata la carta. Por el resto de la carta podemos deducir fácilmente muchos problemas, que era una iglesia que tenía muchos problemas teológicos, prácticos, pecados entre ellos. Al leerla yo encontré divisiones, carnalidad, celos, contiendas, sabiduría terrenal, vanagloria, orgullo, vanidad, fornicación, falta de humildad, agravios e injusticias entre los mismos hermanos, abandono y separación entre cónyuges, egoísmo, abusos,
embriagueces y falta de discernimiento al acercarse a la mesa del Señor. Parece el panorama de allá afuera, no el de dentro de la iglesia, pero Pablo le escribe esta carta a la iglesia porque ve estos problemas. Y en todos estos problemas vemos una sola raíz, y es falta de amor. Primeramente, falta de amor por Dios, y cuando no hay amor por Dios, como consecuencia, hay carencia de amor hacia el prójimo, hacia la amada iglesia y esposa de Cristo. Y todo eso a pesar de los muchos dones que Dios había puesto en la iglesia. En Corinto, ahí en la primera carta de Corintios, escuchamos de muchos dones de los que la iglesia se jactaba. Sin embargo, en el capítulo 13, Pablo dedica todo el capítulo 13 a definir el amor y a ponerlo en el lugar correcto, como lo que debe reinar en el corazón de todo creyente. Y cuando el verdadero amor por Dios y por el prójimo está donde debe estar, todo lo demás encaja, todo lo demás funciona bien, pues el que ama, dice la Escritura, ha cumplido la ley. El título de esta corta reflexión es La orden impostergable de amar a Cristo. Comienza diciendo el texto: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pensemos en esas primeras dos partes de las que se compone este versículo. La eternidad no será suficiente para describir y definir el amor por Dios. De hecho, el amor por Dios, al ver su salvación en Cristo, será nuestro canto y gozo por la eternidad. Lo primero que podemos decir es que el objeto de nuestro amor supremo debe ser única y exclusivamente el Señor Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos no es por qué amarlo. La pregunta que usted y yo debemos hacernos es ¿por qué no hacerlo? ¿Cómo no amarlo? No hay razón para no amar a Cristo. Cristo es perfecto, todo Él es justicia y santidad. Siendo Dios de Dios, se humilló y se hizo hombre. Se hizo uno de nosotros y estando bajo las leyes y las limitaciones que Él había impuesto sobre su misma creación, se sometió a ellas. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo que descansar. Cosas propias de la criatura. El creador del universo que sostiene todas las cosas se hizo un ser vulnerable. Aquel que reina en majestad y gloria eligió nacer en un establo. Estamos celebrando Navidad. Bueno, nuestro rey nació en humildad. Incluso decidió cumplir la ley pagando los tributos e impuestos a su nación. El Dios eterno, que no conoce ni principio ni fin, asumió las limitaciones del tiempo y del espacio al nacer como un frágil bebé. El autor de la vida murió en una cruenta cruz. Él es la fuente de toda vida. Experimentó el sufrimiento y la muerte, llevando sobre sí el peso de nuestros pecados, si hemos creído en Él. Él, que es adorado por los ángeles, fue despreciado y rechazado por los propios seres humanos que Él había creado. El Santo se hizo pecado y sacrificio por pecadores imperfectos. Si al escuchar todo esto, ¿usted no lo ama? Si usted no lo conoce, no lo va a amar. Y mientras más lo conozca, más lo va a amar. ¿Qué más podría mencionar para motivarnos a amar a Cristo? Podríamos pasar horas describiendo su poder, su humildad, su mansedumbre, sus milagros, su poder, su justicia. Pero ahora quiero que definamos el amor en los términos de la Escritura. Primero, ¿cómo define Cristo el amor? Hay muchos lugares donde el mismo Jesús habló y definió el amor, pero vamos a ir a un solo lugar. Le invito a que abra su Biblia en Mateo 10, versículo 37. Y luego también vamos a ver las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3. Dijo Cristo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Cristo aquí demanda el mayor amor, innegociable. En un verdadero cristiano no puede haber un punto de comparación entre el amor a su familia, entre el amor hacia su cónyuge, hacia sus hijos, hacia la iglesia y su amor por Cristo. No que no podamos amar a otras personas, no que no debamos amar a la iglesia, claro, es la esposa de Cristo, la amamos. Pero el amor por Cristo debería eclipsar cualquier otra definición y descripción de amor. Cristo aquí no dice: el que ame a su padre o a su madre no es digno de mí. Él dice: que lo ame
más que a mí. Es natural, es un mandato que amemos a los que están cerca a nosotros. Claro que sí. El énfasis es el que ama todo lo demás por encima de Cristo, no es digno de Él, no lo conoce, por tanto, no lo ama. Entonces, según lo que dice Cristo aquí en Mateo, nuestro amor por Él debe ser superlativo. ¿Qué es superlativo? Es lo mayor, lo más grande. Los dignos seguidores de Cristo somos aquellos que podemos decir fielmente: amo mucho a mi familia, daría mi vida por ellos, amo mucho a la iglesia, pero amo infinitamente más a mi Señor, Redentor y Salvador Jesús. Si por mis hijos y por mi esposa yo daría mi vida, entregaría 1000 vidas más por amor a Dios y a Cristo. Y con todo, no bastarían. Lo amo como a nada. Lo amo más que a todo. En segundo lugar, les pido que me acompañen a Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, literalmente, para ganarme a Cristo. Y si le decimos a Pablo: Pablo, por favor, sea un poco más específico. Todo es muy general. ¿Qué cosas son las que usted tiene por estiércol, por amor a Cristo? La respuesta está en los 2 versículos anteriores. Versículos 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Esto es todo lo que Pablo desecha por amor a su Señor. Estas son las credenciales de Pablo. ¿Quieren conocer a Pablo antes de Cristo? Esto era Pablo antes de Cristo. Él podía confiar en todo esto, en todo lo que había hecho, en todo lo que sabía, en sus privilegios, en sus estudios, en su nacionalidad, en su estatus social y religioso. Pero el Señor Jesús lo llamó un día que iba camino a Damasco y le ordenó que renunciara a toda la religión y a todo el celo que él tenía en su mente y que padeciera por amor a Él. Él obedeció y lo hizo. En otras palabras, que renunciara al yo. Todo lo que dice Pablo aquí: eso soy yo, de eso me glorío. Es que pensemos en esto: el pecado nos hizo primeramente egoístas y egocéntricos. ¿Cómo así? Bueno, es mucho más fácil para usted y para mí renunciar a nuestro amor por nuestra familia, a nuestro amor por nuestros amigos, por nuestras posesiones y por todo lo demás externo a nosotros, que a renunciar al amor al querido yo. En Génesis 31, Labán estaba buscando los ídolos que se le habían perdido y no los encontró en ninguna otra parte. ¿Sabe por qué? Porque estaban debajo de su hija Rebeca. Y el relato bíblico dice que Rebeca le permitió a su padre buscar en todas sus posesiones, excepto debajo de ella misma. Es una alegoría muy estirada, pero no describe su corazón y mi corazón. Es en nuestro corazón donde tenemos nuestro mayor ídolo. Calvino dijo que el corazón es una fábrica de ídolos. Constantemente crea uno, lo desecha, no lo suplió, crea otro. Eso estamos haciendo constantemente, dando nuestro amor a un lado y a otro. Pero Dios, el cardiólogo omnisciente que conoce y escudriña la mente y el corazón, lo sabe. Y nosotros, si somos cristianos, en estos momentos, si algo está robando nuestro amor por Cristo, debemos alinear nuestros amores. Poner el amor por Dios en el lugar correcto y poner el amor por todo lo demás en el lugar correcto. Agustín dijo: quien no valora a Cristo por encima de todo, por encima de absolutamente todo, no lo valora en absoluto. Quien no ama a Cristo por encima de todo, en realidad no lo está amando por encima de nada. Y por último, el amor del cristiano por Cristo no es un amor sentimental, ni siquiera solamente intelectual, sino que se debe ver en la práctica, que se deja ver por obras de amor. Cristo dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y el versículo 21 nos muestra la maravillosa promesa para aquellos que por amor a Dios guardan sus mandamientos y les agrada hacer su voluntad. Versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La promesa que Cristo le hace a todos aquellos que lo amen verdaderamente es esta: serán amados por Dios y lo conocerán íntimamente. Vivirán con Él en eterna bienaventuranza en el cielo. Por el contrario, y como claramente muestra nuestro primer versículo, allí en Corintios, la consecuencia de no amar a Cristo o de amarlo simplemente de palabras, sin involucrar el alma y el corazón, es ser anatema. ¿Sabe usted qué es anatema? Literalmente es maldito. Flavel escribió: desgraciado y miserable por siempre el hombre que se encuentra con un Dios justo sin un mediador. Y a eso yo añado: maldito, desgraciado y miserable por siempre el hombre que no ame a Dios en los términos de su amor. Si no amas a Cristo como tu Señor y Salvador, a fin de que te represente delante de Dios, serás maldito por la eternidad. Lo puedo asegurar, porque la Biblia lo asegura. Otras versiones de la Biblia son muy enfáticas. Voy a leerles dos. Una dice: si alguien no ama al Señor, que Dios lo maldiga. Ven, Señor nuestro. Y la otra dice: si alguien no ama al Señor, que sobre él caiga la maldición de Dios. Maranata, Señor nuestro, ven. No podemos pretender venir a Cristo con migajas de amor. Después de darle nuestro corazón a la carne, al mundo, al pecado, a los placeres, al deleite del mundo, ¿usted cree que Cristo recibirá de nosotros lo que nos sobre? Es Él y no nosotros quien establece los términos de cómo debemos acercarnos a Él y cómo debemos amarle. Quien ama a Cristo es aquel que cree en lo que Él ha hecho y lo aplica de manera particular a su vida. En otras palabras, que tiene fe en Cristo, que se arrepiente verdaderamente de sus pecados y no solo de palabra. Nuestro amor o le pertenece a Cristo o le pertenece al mundo. O le pertenece a las riquezas o le pertenece a la piedad. O le pertenece al pecado o le pertenece a la santidad. Tu destino eterno será o el cielo si amas a Dios, o el infierno eterno si lo odias. Dudo que lo odies abiertamente, pues si estás sentado hoy aquí escuchando la palabra de Dios, no creo que lo odies abiertamente. Pero no sé si de verdad lo amas. Solo Dios lo sabe y a Él no lo podemos engañar. Solo Cristo sabe si nuestro amor por Él es genuino o si es una farsa o una simple pretensión de algo que no poseemos. Como dijo hace unos días nuestro pastor Leroy, si es una profesión de boca solamente o una posesión del corazón. Y usted podría estar pensando en estos momentos: Juan Camilo, ¿por qué decidió hablar de un pasaje que habla sobre una maldición expresa para reflexionar acerca de la cena? Bueno, primeramente, porque como dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura, incluida esta maldición, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra razón es porque Pablo le dirige estas palabras a una iglesia, a la iglesia de Corinto, no a los incrédulos de allá afuera. Es cierto, la orden de amar a Cristo y creer en Él como Señor y Salvador es universal, trasciende todo tipo de distinciones. Amar a Cristo ha sido y será un mandato divino universal que abarca a toda la humanidad de todas las épocas, y usted no puede escapar a eso. Yo tampoco. Y otra razón es que Pablo sabía que en la iglesia física de Corinto, así como en esta iglesia local hoy, habría creyentes verdaderos al lado de no creyentes, aquellos que aman a Dios, que aman a Cristo, y quienes no, o que solamente pretenden amarlo, pero no es más que eso. Y también, otra razón, es porque incluso si nosotros todos amáramos a Cristo, fuéramos hijos verdaderos de Él, adoptados por la sangre preciosa, a veces nuestro amor por Cristo se enfría.
A veces nuestro amor por Cristo se enfría, mis hermanos. Y también para el no creyente, porque incluso si estas palabras no las cree, las ignora o se burla, estas palabras en su conciencia lo atormentan. Y si decide nunca amar a Cristo y muere separado del amor por Cristo, estas mismas palabras lo atormentarán eternamente. Y la Biblia dice que Dios es glorificado en eso. Que la predicación del Evangelio es olor grato delante de Dios para los que se salvan y para los que se pierden. Quisiera poder decir mucho más, pero como mencioné al comienzo, hay mucho significado detrás de tan pocas palabras. Luego de Pablo proferir esta contundente declaración, muestra la urgencia de amar a Cristo y es: el Señor viene. Sí, el Señor viene y verdaderamente lo hará, del mismo modo que prometió encarnarse, nacer, vivir, morir, resucitar y ascender. Prometió volver y lo hará. Esta orden de amarlo no es algo que podamos postergar. Si usted posterga su amor por Cristo mañana, en realidad lo está odiando hoy. Para usted que no cree, cuidado, su vida es frágil. El Señor viene y viene para juzgar tu falta de amor. Viene a cumplir todas sus promesas, tanto de maldición para quienes lo odian como de bendición para todos aquellos que lo amamos. Yo crecí en la iglesia y había algo que yo hacía de niño. Siempre estuve expuesto al Evangelio, pero aún no amaba a Cristo, al Cristo del Evangelio. Y aunque mi conciencia me atormentaba constantemente, con frecuencia trataba de calmarla, pensando que el día que Cristo viniera en las nubes y yo lo viera con mis ojos, ese día lo iba a amar. Ahí lo tengo enfrente. Veo los huecos en sus manos. ¿Cómo no lo voy a amar ese día? Qué necio era. Qué necio era, pues ignoraba que el día que Cristo venga o el instante en que muramos, lo que sea que llegue primero, no habrá segundas oportunidades. Si Cristo viene hoy y no lo amas, no podrás amarlo mañana. Estarás eternamente separado de Él y condenado a sufrir las miserables llamas del infierno. Quiero que te vayas pensando para el año nuevo en esta pregunta. ¿Y si no hay amor por Cristo, qué? Si al final del 2025 tenemos marcado todo lo que queríamos hacer en el año a nivel físico, intelectual y económico, pero no podemos decir: este año aprendí a amar a Dios, ¿qué? ¿Acaso todas tus resoluciones cumplidas de todos los años de tu vida bastarán para consolarte en los tormentos eternos? No, claro que no. Así que resuélvete a amar a Cristo hoy. No esperes escribir tu amor por Cristo en las listas de resoluciones de año nuevo el 1 de enero. Tal vez no llegues allá. Spurgeon escribió: el camino del infierno está pavimentado con buenas intenciones. El mañana es un sueño, el mañana es un engaño. Mañana, ay mañana, mañana puede ser que abras tus ojos en el infierno en medio de los tormentos. No sabes si vas a poder amarlo mañana, no sabes qué vendrá mañana antes de que lo hagas. Yo como creyente espero, anhelo y oro ver a mañana a Cristo llegando en las nubes del cielo. Por eso tú que no crees en Él, resuélvete a amarlo hoy, amarlo el año que viene y amarlo por el resto de tu vida, porque Él es digno. Y ruego a Dios que por medio de su Espíritu Santo te llame verdadera y efectivamente a ser poseedor del amor y la gracia que es en Cristo Jesús, aquel amor y aquella gracia que Pablo poseía, de la que nos habla aquí, amor y gracia que encendió su corazón, amor y gracia que muchos de los que estamos aquí poseemos, y espero que también esté con todos ustedes. Y a ustedes, mi hermano y mi hermana, acérquese a la mesa del Señor confiado. Sepa que el Señor lo ama y que usted lo ama a Él por lo que Él ha hecho por su alma. Participe de la cena, anhelante de la segunda venida, expectante de la gran cena de las bodas del Cordero, en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde ese amor por Él no será interrumpido por nada. No será interrumpido ni obstaculizado por sus enemigos, ni por el pecado, ni por el dolor, ni por Satanás, ni por la muerte, por nada. Al comer del pan y al beber de la copa, diga en su corazón: Maranata, ven Señor Jesús, y por el poder que da el Espíritu Santo, persevere en ese amor hasta el fin, y que ese amor y esa gracia crezcan en ustedes más y más.
Solo tú que amas a Cristo puedes decir confiadamente lo que dijo Pablo al final de esta carta. Amén. Amén. Así se ha hecho. Se ha hecho que yo lo ame, pues solo Él es digno de ser amado. Se ha hecho que venga. Amén. Que venga. No hay quien lo detenga. Que nos lleve con Él y nos separe de todo aquello y de todos aquellos que no lo aman. Amén.